Bueno, entonces, si lo que necesito es el 10 a la h menos 1 por 9 por k, podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos el 10 a la h por 10 menos 1. Entonces podríamos sumar y restar 9. ¿Por qué? Porque si sumo y resto 9, obtenemos esta expresión, 10 a la h menos 1, 10 a la h por 10 menos 1, menos 9 más 9. Sumo y resto 9, lo cual no modifique a esa cantidad, por lo tanto este igual se sigue cumpliendo. Pero si me fijo en este menos 1 y en este menos 9, cuando se restan me da como resultado menos 10. Bueno, ¿y qué hacemos con ese menos 10? Bueno, aquí tenemos un 10 multiplicando y aquí tenemos un menos 10, es decir, 10 multiplicando a menos 1. Puedo sacar factor común 10 de estos dos sumandos y obtener 10, que sale como factor común de 10 a la h, porque está multiplicando 10 a la h, por un lado, pero por otro lado multiplica el menos 1, este de acá. Entonces me queda 10 por 10 a la h menos 1 más este 9. Tenemos que recordar que hemos sumado 9 también, sumado el estado 9. ¿Por qué hicimos esto? Porque si hacemos ese cálculo, entonces aquí en el paréntesis me queda parte de la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva decía el 10 a la h menos 1 sí sé quién es, sí sé que existe un k, tal que el 10 a la h menos 1 se puede escribir como 9 por k. Eso sí lo sé, por eso el objetivo de armarme un 10 a la h menos 1 de la expresión que haya tenido, de la expresión que haya arrancado. Siempre tenemos que intentar, dada la expresión a la que queremos llegar, tenemos que arrancar transformando esa expresión de alguna forma, siempre utilizando cuenta algebraica, de modo de que aparezca en algún momento la hipótesis inductiva. Como aquí en esta parte, entonces aparece el 10 a la h menos 1 que está multiplicando a 10 y se le está sumando 9. Esta expresión es igual a 10 a la h más 1 menos 1, es igual a eso. Pero en este punto uno puede utilizar la hipótesis inductiva y decir, bueno, yo sé a qué es igual este paréntesis, sé que existe un k, tal que este paréntesis, 10 a la h menos 1, no es más que 9 multiplicado por ese k. Por lo tanto, uso la hipótesis inductiva y obtenemos que entonces este 10 a la h más 1 menos 1 es igual a 10 por 9 por k más 9. En un siguiente paso, ahora, si sacamos factor común 9, esto me va a quedar 9, que multiplica a 10 por k más 1. Bien, entonces veamos esto. Lo que hemos logrado es, mediante cuenta algebraica y además la hipótesis inductiva, reescribir que 10 a la h más 1 menos 1 no es más que 9 multiplicado por este número. Este número es un número que sé que existe porque sé que existe k. K, por hipótesis, existe. Si K existe, 10 por K existe y 10 por K más 1 existe. Será algún número, no sé quién es K, no me importa quién es K, lo que importa es que existe y que cumple esta propiedad, que cumple la propiedad de la hipótesis inductiva. Ahora bien, como K existe, entonces 10 por K más 1 también es un número entero. Vamos a llamar K' a este número entero. Luego, hemos obtenido lo siguiente. Luego, vemos que existe un K', que es este, es igual, tenemos que escribir, es igual a tal cosa, es igual a 10 por K más 1. ¿Pero quién es K? Y K es el de la hipótesis inductiva. K es el de la hipótesis inductiva. Dice, tal que esta cantidad 10 a la h más 1 menos 1 no es más que este 9 por SK'. Luego, como esto sucede, esta es justamente la definición de que 9 divide a 10 a la h más 1 menos 1. Luego 9 divide a 10 a la h más 1 menos 1. ¿Con esto termina la demostración? No necesariamente, no exactamente aquí. Ya probamos entonces que la proposición cuando
cuando n vale 1 es verdadera. Ya probamos eso. Era algo trivial. Era 19 dividida 9. Ahora terminamos el segundo paso. El segundo paso dice, supone que la proposición vale en h. Esto es, supone que 9 dividida 10 a la h más menos 1. Y tenés que probar que la proposición vale en h más 1. Es decir, que 9 divide a 10 a la h más 1. Luego, por lo tanto, como hemos probado, verificado el primer paso y el segundo paso en el principio de inducción, resulta que para todo n, en el conjunto de los números naturales, se verifica que 9 divide a 10 a la n menos 1. Y esto es justamente lo que queríamos probar. Terminamos la demostración con ese rectángulo. Entonces, de vuelta, enunciado de lo que uno quiere demostrar al principio. La demostración comienza con el DEM, D-E-M, de demostración. O escribimos demostración para indicar que ahí comienza. Y termina con un rectángulo. Todo lo que está en el medio entre el DEM y el rectángulo es la demostración. Bueno, entonces en la diapositiva hay un resumen de la demostración que hicimos recién en el papel. Números pares e impares. Diremos que un entero va a ser par cuando 2 lo divida al entero. Esto es, x va a ser par solamente si existe algún entero k en z, tal que x se puede escribir como 2 por k. Va a ser impar si no es par. Esto es, va a ser impar si x de z no es par. Lo que es equivalente a decir que existe algún entero h en z, tal que x se puede escribir como 2h más 1. Entonces podemos dividir el conjunto de los enteros en dos conjuntos, los pares y los impares. Los pares son aquellos enteros que se pueden escribir como 2 por k. Y los impares son aquellos que no se pueden escribir así. Y los que no se pueden escribir así, se escriben entonces como 2 por h más 1 para h en z. Números primos. Dado un entero p, decimos que p es primo si y solo si p tiene exactamente 4 divisores, pero tienen que ser 4 divisores distintos. Estos son 1 y menos 1 siempre serán divisores de cualquier entero. Pero además de esos divisores de 1 y menos 1, los otros divisores que tienen cualquier entero son p y menos p, independientemente de quién sea p. Si solamente son estos 4 los divisores del entero, es decir, él mismo, su opuesto 1 y menos 1, y son distintos estos 4, entonces el número entero se denomina primo. Los números enteros que no son primos se llaman compuestos. Son ejemplos de primos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y vamos a trabajar mucho en ver cuáles son los primos. Los números enteros que no son primos, es decir, que no tienen solamente 4 divisores, son el 0, el 1. El 1 solamente tiene como divisor al 1 y al menos 1. Y son solamente 2, no son estos 4. En este caso, p sería 1 y menos p también sería 1, y como son iguales y no son 4 distintos, entonces no es primo. El 4 tiene divisores también al 1 al menos 1, al 4 al menos 4, pero además tiene al 2 y al menos 2. El 6 también tiene como divisores al 1 al menos 1, al 6 y al menos 6, pero además tiene como divisores al 2 y al 3, y al menos 3 y al menos 2. Y así uno puede encontrar más divisores para aquellos números que no tienen solamente 4 divisores, los cuales vamos a denominar compuestos. El siguiente es el denominado teorema fundamental de la aritmética, y es muy importante porque le da a los primos una importancia que los otros números enteros parecen heredarla justamente de los primos. Dice, todo número natural mayor que 1 se puede descomponer como el producto de un número finito de factores primos.
esta factorización es única salvo por el orden de los factores. Esto es, y tenemos unos ejemplos aquí en la diapositiva. Dice 1092 se puede escribir como 2 a la 2, es decir, el primo 2 por el número primo 2 por el número primo 3 por el número primo 7 por el número primo 13. Y 1224 se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 17. Es decir, todo producto de factores primos. Es decir, aquí hay una propiedad que tienen solamente los números primos, solamente aquellos números que tienen 4 divisores, que es que en ellos, al parecer, está concentrada toda la información que tienen los enteros. Cualquier otro entero se puede escribir como producto de primos. Hay un montón de números enteros. Y es cierto que los primos, al parecer, son mucho menos. Pero el teorema lo que te dice es toda la información que tienen los primos más con la operación producto es suficiente para construirte cualquier otro número entero. Esta es la importancia del teorema fundamental de la aritmética. Dice, toda la información que tienen los enteros la puedes obtener solamente con los números primos más la operación multiplicación. Lo que sigue son algunos criterios mecánicos para saber sobre la divisibilidad de los números respecto, como de los primeros 9 dígitos. Dice, 1, un número es divisible por 2 si solo si termina en una cifra par. Un número es divisible por 3 si solo si la suma de sus cifras es divisible por 3. Un número es divisible por 4 si solo si el doble de las decenas más las unidades es divisible por 4. Un número es divisible por 5 si solo si la cifra de las unidades es 0, es 0 o 5. Un número es divisible por 7 si y solo si, al tomar el número que resulta de eliminar las unidades y restarle el doble de las unidades, es divisible por 7. Un número es divisible por 9 si y solo si la suma de sus dígitos es divisible por 9 y es divisible por 11 si y solo si la suma de sus cifras que ocupan un lugar par menos la suma de las cifras que ocupan un lugar impar es divisible por 11. Entonces, ¿cómo utilizamos estos criterios mecánicos de divisibilidad? Bueno, veamos un ejemplo. Dice, tenemos un número de 5 cifras, que es el 43.755, y nos preguntamos si es divisible por 7. Y después tenemos otro número. Dice, veamos el criterio de, bueno, ¿cuándo un número va a ser divisible por 7? Bueno, va a ser divisible por 7, dice, sí, solo sí. Al tomar el número que resulta de eliminar las unidades, elimino las unidades y me quedo con un número sin esa unidad. Y le resto a ese número el doble de la unidad que le saqué. Si el resultado es divisible por 7, entonces el número con el que comencé va a ser divisible por 7. Entonces volvamos acá. Dice, tenemos el 43.755 y queremos ver si este número es divisible por 7. Entonces tomamos la unidad y la sacamos. Si la sacamos me queda el número 4.375. A ese le tenemos que restar 2 veces la unidad que le quitamos. Menos 2 por 5. Es decir, menos 10. Si le sacamos 10, me queda el número 4.365. Y nos preguntamos si este es divisible por 7. Si este es divisible por 7, entonces este también lo es. Si no sabemos todavía, si no podemos deducir que este será divisible por 7, volvemos a hacer el mismo método. Tomamos el número que todavía no sabemos si es divisible por 7, le sacamos la unidad, me queda el 436, le restamos 2 veces la unidad que sacamos, que es 2 por 5, eso me da 426, y si todavía no nos damos cuenta si este número es divisible por 7 o no, volvemos a hacer lo mismo, le sacamos la unidad, le sacamos el 6, me queda el número 42, le resto 2 veces la unidad que le quitamos. Menos 12, eso me da 30. Ahora, 30 sí sé que no es divisible por 7. Y si este no es divisible por 7, entonces este tampoco no lo es, este tampoco no lo es, y este tampoco no lo es.